Hola, bienvenidos. Si ustedes son de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, en este video les voy a enseñar cómo conseguir la residencia permanente en Brasil a través del acuerdo Mercosur, es decir, cómo convertir su residencia temporal a través del acuerdo Mercosur a residencia permanente a través del mismo acuerdo, el acuerdo Mercosur. Entonces, para comenzar, si quieren saber un poco más sobre cómo conseguir primero esa residencia temporal a través del acuerdo Mercosur, yo ya he hecho un video explicando cómo se hace ese trámite. En la descripción del video, igualmente también aquí en una tarjeta y al final del video van a encontrarse con un link que los va a llevar a ese video donde les explico cómo conseguir la residencia temporal aquí en Brasil. Porque debido al acuerdo Mercosur, los pasos que se tienen que tomar para poder conseguir la residencia en Brasil, para poder vivir de forma legal dentro de los países que hacen parte del acuerdo Mercosur, es que siempre se debe pasar primero por la residencia temporal y después de la residencia temporal se convierte esta misma a la residencia permanente. Lo mismo aplica si eres una persona que viene de cualquiera de los países del Mercosur y quieres vivir en alguno de ellos, ¿no? Obviamente van a aplicar unos trámites en específicos dependiendo de cada trámite migratorio de cada país, pero ahora nos vamos a enfocar en las personas de cualquiera de estos países que mencioné que quieren irse a vivir a Brasil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar justamente con eso, que esa sería la primera clave de toda esta búsqueda. Como siempre, al comienzo de estos videos yo les muestro dónde pueden encontrar la información que van a necesitar. La información sobre cómo poder solicitar la residencia permanente y también la residencia temporal en Brasil la van a poder encontrar en esta página web de gov.br, que es la página del gobierno de Brasil. Es ahí donde tienen que conseguir toda la información que necesitan, en ningún otro lugar. Como siempre, les voy a dejar en la descripción del video un link de esta página para que puedan acceder a ella rápidamente, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesito para poder conseguir la residencia permanente en Brasil? El primer requisito es tener la residencia temporal, es decir, haber tenido la residencia temporal de hasta por 2 años y con esa residencia temporal haber cumplido el tiempo de residencia temporal y pasar a solicitar la residencia permanente. Entonces aquí nos surge la pregunta y es, bueno, pero ¿cuándo puedo solicitar la residencia permanente? Justo después de que se cumplen los 2 años, en algún periodo en específico, alguna anticipación para poder solicitar mi residencia permanente. Entonces, para eso vamos a tener que revisar la ley o el decreto que regula esto. Aquí en esta página, donde se encuentran todas las informaciones sobre la residencia temporal y permanente a través del acuerdo Mercosur, si vamos un poco más abajo, bueno, primero aquí nos encontramos residencia temporal, ya lo abordamos en el video anterior, y aquí nos encontramos con pasar de residencia temporal a permanente. Si bajamos un poco más, aquí en observaciones nos encontramos con esta parte, legislación específica. Aquí nos abrimos el decreto que regula esta ley. Entonces, vamos a bajar un poco y vamos a llegar a el artículo aquí, el artículo 5. En el artículo 5 nos va a decir cuál es el plazo para poder solicitar la residencia permanente. Y dice aquí, artículo 5, residencia permanente. La residencia temporal podrá ser transformada en permanente mediante la presentación de peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción 90 días antes del vencimiento de la misma, acompañada de los siguientes documentos. Y bueno, aquí se mencionan estos documentos, los vamos a abordar más a detalle cuando pasemos a los requisitos. Entonces aquí está la clave y es,
Para poder solicitar la residencia permanente, tenemos que hacerlo dentro de los 90 días antes del vencimiento de nuestra residencia temporal. Nosotros, ¿cómo sabemos el vencimiento de nuestra residencia temporal? En la parte de atrás de la tarjeta que nosotros recibimos cuando hicimos la solicitud de la residencia temporal, que es nuestro RNM, nuestro registro migratorio, en la parte de atrás dice fecha de vencimiento. Entonces, nosotros tenemos que calcular 90 días desde la fecha de vencimiento, es decir, 90 días antes de la fecha de vencimiento. Y con eso, nosotros ya sabemos que a partir del día, por así decirlo, a partir de ese día 90 de antelación, nosotros podemos solicitar la residencia permanente. Recomendación que yo les hago desde ahora es que traten de hacer la solicitud de la residencia permanente lo más temprano que ustedes puedan, dentro de ese límite legal, para que puedan conseguir la cita para poder renovar su residencia, porque conseguir citas puede demorarse bastante dependiendo de la ciudad o estado donde ustedes se encuentren. Entonces, apenas ustedes vean que llegaron a ese día 90 de antecedencia, traten de asegurarse que a partir de ese preciso día o el día después, ¿no? 89, en fin, soliciten su residencia permanente para que así puedan agendar sus citas. Si solamente tienen agenda en un mes, 2 meses, bueno, pero para que no estén cogidos, porque ya cualquier cosa que hagan después del vencimiento, ya ahí incumplieron la norma y se tienen que atener a las multas o a la posibilidad de que les nieguen la transformación de residencia temporal a permanente. Y nosotros no queremos eso, ¿correcto? Entonces, para hacer este ejemplo un poco más claro, vamos a tomar una aplicación ficticia y con ella vamos a ver todos los documentos que necesitamos, ¿de acuerdo? Recuerdan, para los que ustedes vieron mi video sobre el CPF, ¿verdad? Que hicimos la aplicación con un personaje ficticio que se llamaba Emilia, ¿no? Esta mujer de Colombia que quería que quería conseguir su CPF, digamos que ella también consiguió su residencia temporal y que ahora quiere pasarla permanente. Entonces, detrás de la tarjeta de residencia temporal de ella, decía que su fecha de vencimiento es 16 de agosto de 2025. Yo estoy grabando este video el 18 de mayo de 2025. Entonces imaginémonos que es a partir de hoy que ella decide presentar su solicitud, porque ella ya hizo el cálculo y vio que se cumple ese requisito de 90 días antes del vencimiento, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo así para que lo tengamos más claro. Abramos la calculadora aquí del computador. Vamos a ir a la sección que dice cálculo de fechas y fíjense aquí, 18 de mayo de 2025 hasta 16 de agosto de 2025. Aquí nos dice que son 90 días, 2 meses, 4 semanas, un día, 90 días en total. ¿Qué pasa? También para que lo tengan presente, también hay que tener cuidado con los días hábiles en los cuales esté trabajando, porque fíjense acá, si esta vence un 16 de agosto, eso quiere decir entonces que está venciendo un día sábado. Significa entonces que muy posiblemente el último día que tengan para poder hacer su trámite sería el día 15. No recuerdo si, por lo menos en el estado donde yo estoy, la Policía Federal atiende citas de migración los fines de semana. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de este caso, nuestra aplicante dijo, yo voy a hacer esto a partir del día 90, 89, para poder no dejarme coger ventaja, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a minimizar esto y vamos a realizar la aplicación de ella. Aquí ya encontramos el requisito del plazo y vamos a cerrar, que ya no necesitamos esta ley aquí presente. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito para poder presentar mi
mi solicitud de residencia permanente, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar uno por uno, ¿de acuerdo? Vamos a pasarlo así. Primero, vamos a necesitar realizar el formulario electrónico debidamente presentado o diligenciado en el sitio web de la Policía Federal, el cual tiene que ser impreso y firmado por el migrante o por su representante legal, ¿no? En sí sería un formulario bastante parecido al formulario que tuvimos que llenar antes para poder presentar la solicitud de residencia temporal. Tenemos que diligenciar ese mismo formulario o un formulario similar para la solicitud de residencia permanente. Ya luego les voy a mostrar cómo se diligencia, que lo vamos a hacer juntos. Segundo documento que se necesita es la cartera o tarjeta de registro nacional migratorio o el certificado de residencia temporal obtenida en conformidad con los términos de este acuerdo. Ese documento, ¿cuándo nosotros lo conseguimos? Esos dos documentos nosotros lo conseguimos en dos momentos distintos. El certificado de residencia temporal es la hoja de papel que nos entregaron ese mismo día que nosotros fuimos a la cita con la Policía Federal, ¿no? Que recibieron todos nuestros documentos, registraron todo, nos aprobaron, nos entregaron ese comprobante, que era la constancia de que nosotros fuimos aprobados y que solamente estamos a espera de conseguir nuestro nuestra tarjeta de registro migratorio. Y obviamente la tarjeta de registro migratorio es la tarjeta que nos daban un tiempo después de haber conseguido la aprobación de nuestra residencia temporal. Recuerdo que para mí me dijeron que viniera en 90 días para reclamar esa tarjeta. Entonces, en todo caso, les recomiendo, y es lo que yo voy a hacer, porque al momento que grabo este video todavía no he ido a mi cita para renovar mi residencia permanente, ya la tengo agendada. Voy a hacerles un blog explicando un poco eso cuando ya tenga la experiencia. Yo voy a llevar los dos documentos. Llevo tanto mi carnet de extranjería como la autorización previa. Uno nunca sabe, ¿no? Tercer documento, pasaporte válido y vigente o cartera de identidad, de carnet de identidad o certificado de nacionalidad expedida por el agente consular del país de origen del peticionante, que haya sido credenciado o acreditado en el país de recepción, de modo que se pruebe la identidad del peticionante. ¿Esto qué quiere decir? Que el tercer documento que nosotros tenemos que llevar es nuestro pasaporte o, Flavio, no tengo pasaporte, tengo mi cédula de ciudadanía, tengo mi DNI, tengo mi identificación de mi país. Bueno, según las reglas del Mercosur, de este acuerdo Mercosur, ese también es un acuerdo válido. Que no tengo pasaporte, llevo mi cédula de ciudadanía. Que no tengo ninguna de las dos, pues entonces tienes que irte a tu consulado de tu país en Brasil y pedir que te expidan un documento que certifique tu identidad. Es decir, que tú vienes de Chile, vienes de Colombia, vienes de Ecuador, vienes de Paraguay, de Perú, en fin, y que tú procedes de ese país y que este consulado reconoce pues tu identidad procedente allá, ¿no? Entonces cualquiera de esos documentos lo presentas y ese sirve dentro del proceso. Vamos para el cuarto documento. Certificado negativo de antecedentes judiciales o penales o policiales en el país de recepción. Ojo, ¿en cuál país? En el país que te recibe, es decir, Brasil. Esto ya no es como en la solicitud de residencia temporal que te preguntaban por los antecedentes penales del país de donde venías, ¿no? En el caso si vienes de Colombia, el antecedentes penales o judiciales de Colombia. Si vienes de Perú, no sé qué. No, en este caso es Brasil. Si durante esos 2 años que has tenido de residencia temporal te has metido en algún problema penal, ¿no? O judicial, tienes que dar un comprobante de eso, de tus antecedentes penales en Brasil, en Brasil. Bien.
Luego vamos con el siguiente documento y es declaración bajo juramento, bajo pena de ley, de la ausencia de antecedentes criminales en cualquier país durante los 5 años anteriores a la fecha de solicitud de esta. ¿Esto qué quiere decir? Es simplemente un documento que lo van a encontrar ahí, es una declaración jurada que la tienen que firmar, una firma simple, no tienen que llevarla a notario ni nada de eso, en el que diga, yo digo que yo no cometí ningún crimen. Ya, punto. En ningún otro país antes de venir acá, ya, con eso acabó. El mismo documento ya está hecho, solamente tienen que rellenar los espacios. Vamos con el siguiente documento. Comprobante de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona que realiza la solicitud y su grupo familiar con el que convive, ¿no? Aquí más información en las preguntas frecuentes que da unos ejemplos. Más adelante lo vamos a ver, pero básicamente es un comprobante que diga que tú tienes el dinero suficiente y que has tenido el dinero suficiente para poder vivir de forma, bueno, no sé si la palabra que podemos utilizar es digna, pero que has conseguido vivir, satisfacer tus necesidades básicas aquí en Brasil durante esos 2 años y que muy probablemente, teniendo en cuenta eso, pues vas a poder seguir viviendo el resto de los 5 años que te otorga la residencia permanente antes de luego pasar a la ciudadanía, ¿correcto? Entonces más adelante vamos a pasar en eso, pero es un comprobante. Siguiente documento, comprobante de pago de las tasas de autorización de residencia y la emisión de el CRNM, bueno, o el documento de extranjería, ¿no? El carnet de extranjería. Es hacer el pago de esas dos cosas. Sí, hay que pagar las dos. ¿Por qué? El primer pago que hacemos es la autorización de residencia, que esa sí o sí se tiene que hacer y nos entendemos que estamos claros con eso. Con el carnet de extranjería también, porque el carnet que nosotros tenemos es de residencia temporal, no de residencia permanente. Entonces, como vamos a transformar nuestra situación, tenemos que tener un nuevo documento que refleje eso. No nos sirve quedarnos con el documento viejo. El último documento que también yo les recomiendo que lo tengan, no importa qué, y es, en caso de indisponibilidad del sistema de recolección de datos biométricos de la Policía Federal, esta podrá solicitar una foto 3x4 reciente, a color, en fondo blanco, en papel liso, de frente. Es decir, una foto 3x4 en fondo blanco, a color, de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en el lugar donde ustedes vayan, la oficina de Policía Federal, donde ustedes tienen su cita de migración, se les dañó la cámara, se cayó el sistema, no tienen el sistema biométrico de ninguna forma. Entonces ustedes tienen que dar esa fotico para que puedan agendarla, para que puedan agregarla dentro de su solicitud. En mi caso, cuando yo hice la solicitud de residencia temporal, ellos sí tenían el sistema biométrico, pero de todas formas la muchacha, la funcionaria me dijo, ah, ¿trajiste las fotos? Yo les dije, ah, no, no traje, porque honestamente no traje la foto. Y me dijeron, ah, bueno, no hay problema, igual tenemos acá el sistema. Pero hay, donde no hubiera tenido la foto, ¿cómo le hago yo para tomarme una foto y sacarla en el aeropuerto? Porque mi cita era en el aeropuerto. Entonces, cuiden esas cosas, ¿de acuerdo? Y lo último, que es más que todo para que lo tengan presente, y es que es posible que dependiendo del caso, otros documentos les sean exigidos. Entonces, dependiendo a veces de la circunstancia, dependiendo a veces tal vez del funcionario que les toque, pueden que les pidan más documentos. No debería pasar, pero es una advertencia que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Entonces, sin más demora, vamos entonces a pasar a la siguiente parte, que es ver cómo se diligencia cada uno de estos documentos. Vamos a pasar acá directamente. Vamos a subir. Aquí es una tabla de control que tenía sobre mi propia solicitud. Vamos acá. Entonces,
Esto voy a abrirlo desde acá, que de todas formas es lo mismo. Bien. Entonces, vamos a hacer la solicitud. Autorización de residencia. Como ustedes pueden ver acá, ese es el formulario que nos lleva directamente a la solicitud de residencia permanente, ya que está marcado con la opción de tipo, acuerdos y tratados, número completo. Vamos a tomar los datos que ya tengo aquí desde antes. Tenemos que el nombre de nuestra solicitud es de Emile Palacios Nagupe. ¿De acuerdo? Nos pide acá nombre completo. Que también otra cosa que es bueno que lo tengan presente. Aquí mi documento me aparece en inglés. Ustedes lo pueden cambiar el idioma. Aquí en esta sección van a ver que puede ser un poco confusa en cuanto a la traducción porque dice nombre completo y luego dice apellido. Aquí realmente lo que nos pide en este espacio es poner primer nombre, segundo nombre si se tiene, y luego el apellido. Y acá automáticamente donde dice nombre completo, que por alguna razón no está traducido al inglés, se genera automáticamente el nombre completo del solicitante. ¿De acuerdo? Entonces aquí, Emile, solamente primer nombre, apellido, Palacio Nagupe. Y aquí ustedes ven que ya se formó completamente Emile Palacios Nagupe. ¿De acuerdo? Entonces ahí ese primer detalle para que no se confundan. Primer espacio acá, primer y segundo nombre. Segundo espacio, primer y segundo apellido. ¿De acuerdo? Aquí nos menciona anterior nombre completo, ¿no? Eso sería más que todo si ustedes tienen algún nombre social, no sé qué. Igualmente, ustedes marcan esta casilla. Aquí, si no estoy mal, ustedes marcarían su nombre anterior, en fin. En este caso, Emile no cumple esas condiciones. Género, sexo, femenino. Condiciones personales. Aquí nos sale en portugués que nos dice la siguiente y es ninguna, gestante o que está en embarazo, lactante que está amamantando, obeso, persona con edad igual o superior a 60 años, persona con deficiencia o persona que lleva bebé en brazos, ¿no? En este caso, ninguna. Ella no cumple ninguna de estas condiciones. Fecha de nacimiento, vamos a ver si aquí yo ya había guardado ese dato de ella. Sí, ella nació el 2 de julio de 1994. Entonces nos vamos acá. El formato que manejan acá en Brasil es día, mes y año. Entonces yo les recomiendo que lo pongan manualmente. Día 02, mes 07, 1994. Estatus marital. Ella está, bueno, también aquí las opciones nos aparecen en portugués, se las voy a decir. Soltero, casado, separado judicialmente, divorciado, viudo, desquitado, que sería como separado, pero separado de cuerpos. Otro separado consensualmente, es decir que sin haber un trámite legal en cuanto a la separación o la disolución del vínculo de las personas, simplemente dicen, ya, nos fuimos, y nunca disolvieron su matrimonio, lo que sea. Y desconocido, en este caso, soltera. Ciudad de nacimiento, vamos a decir que ella nació en Quibdó, Chocó, en Colombia. País de nacimiento, Colombia. País de nacionalidad, Colombia también. Email personal, emilenagupe@gmail.com.
Aquí nos menciona ocupación principal o trabajo principal, ¿no? Es decir, cuál es el trabajo de ella, cuál es la profesión de ella. En este caso vamos a decir que Mile, ella es una ingeniera de software y eso, trabaja aquí en Brasil, está trabajando para una empresa brasileña y está trabajando allá como ingeniera, ¿no? Tirando código y toda la cuestión, ¿no? Entonces ella está viviendo el sueño como ingeniera. Entonces, aquí, ingeniera de software. Otra cosa, aquí, van a ver que aquí lo que pasa es que aparece una lista automática. Ustedes van a escribir el nombre de su profesión y se va a desplegar una lista en la cual va a marcar la profesión que ustedes tienen, ¿no? Puede ser que su profesión no se encuentre, espero que no ocurra eso. Habría que marcarla más cercana. En este caso aquí tenemos ingeniero. 19, ingeniero, arquitecto, en fin. Luego nos menciona el siguiente punto, CPF. En este caso ella ya tiene su CPF. Vamos entonces a escribir el CPF de ella, ¿no? En este caso, uno ficticio, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Perfecto. Bien. Después, en la aplicación nos preguntan por el nombre completo. Bueno, recuerden, el CPF es el CPF que ustedes tengan, que ya debieron conseguirlo durante el trámite que ustedes, pues durante el tiempo que ustedes estuvieron acá en el país como residentes temporales, ¿no? Algunos lo consiguen antes de la aplicación de residencia temporal, otros los consiguen después. Yo, por ejemplo, yo conseguí mi CPF después de conseguir la residencia temporal. Ustedes pueden ver acá en el formulario, y también es así en el formulario pasado, que no está marcado con una casilla roja de obligatorio. Entonces, para solicitar la residencia temporal y la residencia permanente no se necesita CPF, pero obviamente tiene sentido que para el momento que tú solicites tu residencia permanente, pues ya desde hace rato tengas tu CPF porque lo vas a necesitar para muchas cosas en el país, ¿correcto? En fin, nombre completo. En Brasil, como ya les mencioné en otros videos, aquí tienen la costumbre que siempre preguntan por el nombre de tu padre y de tu madre, ¿no? Normalmente primero se menciona el nombre de tu madre y luego se menciona el nombre de tu madre, de tu padre, perdón. Entonces, aquí, la madre, tenemos que ella se llama Sandra Nagupe. Sandra, sexo femenino. Y tenemos que el nombre del papá es Arnoldo Palacios. Arnoldo, sexo masculino. Bien, tenemos todos esos espacios diligenciados y nos vamos para la sección de siguiente. Bueno, debe ser porque entiendo. Vamos a ver, creo que no podré avanzar mucho más en mostrarles el ejemplo debido a este dato, pero va así. ¿Qué pasa? Aquí estoy poniendo un CPF ficticio. El sistema verifica automáticamente si el CPF es real. En este caso, como no tengo un CPF al cual pueda utilizar para presentar esta aplicación, digamos que no me deja avanzar más en el formulario. Pero entonces cuando ustedes continúen les va a dejar continuar con lo demás. Pero sí les puedo decir de lo que recuerdo con las otras partes, y es, una vez diligenciamos esta primera pantalla, nos va a presentar información de registro, ¿no? En la pestaña de información de registro nos va a preguntar por nuestro número de registro migratorio, que es el registro migratorio que nosotros conseguimos cuando hicimos la residencia temporal. Nos va a preguntar nuestras fechas de entrada y salida al país, es decir, cuándo fue que nosotros entramos a Brasil, a través de qué medio de transporte, si fue marítimo, terrestre, aéreo. Nos va a preguntar la ciudad donde nosotros entramos, la fecha en la que nosotros entramos, el aeropuerto donde nosotros entramos.
Y ya con eso, si no estoy mal es solamente eso. Los datos de registro migratorio, que ya lo debemos tener, ¿no? Nuestro RNM, nuestra tarjeta de extranjería, y luego nos pregunta por los datos de entrada al país. Luego en la siguiente pestaña nos va a preguntar por nuestra dirección, es decir, actualmente dónde nosotros vivimos, que puede ser una dirección totalmente diferente a la dirección que dimos cuando presentamos la solicitud de residencia temporal. Sí, puede ser y no tiene ningún problema porque nosotros somos libres de mudarnos durante esos 2 años que estuvimos acá en Brasil, ¿no? Declaración. Luego al final es simplemente marcar unas casillas diciendo que toda la información que dimos a lo largo de este formulario es real, verdadera y que, bueno, y que enviamos la solicitud. ¿Qué pasa? Cuando se envía esto, se van a generar unas cuantas cosas. Se va a generar un comprobante que, por favor, sí o también tienen que descargar ese documento y guarden ese documento inmediatamente en su OneDrive, en su correo electrónico, en fin. Ese primer documento que van a descargar es el formulario de solicitud, el cual, como vimos en los requisitos, ustedes tienen que imprimir y firmar a mano, ¿de acuerdo? Que es lo que van a presentar en la solicitud. Después de eso, se les genera a ustedes como los conduce a una página web, que es la página web de la Policía Federal, donde ustedes van a solicitar su cita para poder presentar los documentos y conseguir la residencia permanente. Sí les puedo mostrar cuál es esta página web, que recuerdo que la tenía aquí guardada. Aquí, agendar citas. Les va a mostrar esta página web. Aquí, esta es la página de la Policía Federal, porque en Brasil es la Policía Federal la que se encarga de manejar los asuntos migratorios, ¿de acuerdo? Van a seleccionar el tipo de servicio, que es migración, y aquí ustedes van a poner dos datos. Código de solicitud o requerimiento, que ese código ustedes lo van a encontrar en el formulario que ustedes descargaron. Entonces es muy, muy, muy importante que ustedes descarguen ese formulario, ¿de acuerdo? Copian ese número del documento PDF que ustedes descargaron, lo ponen aquí y luego ponen su fecha de nacimiento, tal cual como la pusieron en el formulario. Le marcan aquí que no soy un robot, le van a dar a proseguir y ahí les va a marcar su nombre completo, les va a decir cuál es el nombre de la Policía Federal donde ustedes tienen que solicitar la cita de inmigración y los lleva allá. Cosas que tienen que tener presente, ¿no? Ahí les va a mostrar un calendario donde ustedes pueden elegir la fecha para poder ir y presentar los documentos. Cuando yo hice la solicitud de residencia temporal, cuando hice la solicitud de ampliar el plazo de mi permiso de turista por unos cuantos días más, en fin, en esa época, en el estado de Bahía, en la ciudad de Salvador, realmente la agenda estaba bastante disponible y realmente yo las citas las podía pedir casi que de un día para otro o de 2, 3 días de diferencia. Este año 2025 yo hice mi solicitud en abril, si no estoy mal creo que la hice el 23 de abril, 24 de abril, sino que fue o si no antes, en fin, dentro de ese margen de los 90 días para que se me venza la solicitud. Para mi sorpresa, todo el mes de abril ya estaba agendado, todo el mes de mayo ya estaba agendado y solamente estaban disponibles citas en junio, entonces tuve que tomar una cita de junio. Entonces tuve que tomar, a pesar de que yo hice mi solicitud con antecedencia, fíjense que para la fecha que yo hice mi solicitud solamente tenían citas disponibles para dentro de 2 meses. Y en mi caso, esos 2 meses de diferencia se encuentran dentro de los 90 días límites para poder solicitar mi renovación. Entonces, ahí está el detalle. Si ustedes terminan pidiendo su renovación, su cambio de residencia permanente un mes antes, una semana antes
Tal vez se encuentren con la misma situación y solamente tengan citas para dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y ya con eso pues se les venció y pues van a tener que atenerse a las consecuencias. Bien sea pagar multa o bien sea que se les niegue la renovación. ¿De acuerdo? Entonces, consejo principal, apenas lleguen a esa marca de los 90 días antes, el día 90, el día 89, hagan la solicitud. ¿De acuerdo? Y ya luego ustedes se organizan para la fecha que más les convenga y así. Entonces, bien, voy a cerrar acá. Y voy a cerrar acá. ¿De acuerdo? Ya con este paso que hicimos, llenamos el formulario de la Policía Federal y agendamos la cita. Y de ese formulario nos descargamos un documento y de agendar la cita también generamos otro documento. También, por favor, descarguen ese documento apenas les aparezca el comprobante, porque ellos a sus correos electrónicos no les van a mandar constancia de esa solicitud. Entonces, ustedes tienen que descargar inmediatamente el comprobante de todo eso. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, ya tenemos los dos primeros documentos que necesitamos. Vamos con el siguiente documento. Aquí voy a ver la guía que yo hice para que veamos un poco más con claridad. Lo que dijimos, cartera de registro nacional migratorio. Ya lo tengo, que es mi carnet de extranjería. Listo. Otro documento, facilito. Pasaporte válido, vigente, cartera de identidad, certificado de nacionalidad. Ya lo tengo, en mi caso y en el caso de Mile, su pasaporte. ¿De acuerdo? En el caso de ustedes, cualquier otro documento que ustedes tengan. Lo importante es que se encuentre dentro de esos 3 criterios. Que esa es otra cosa también para que la tengan presente, ¿no? Me robaron la billetera durante ese tiempo, se me perdieron los documentos, se me dañaron en una lluvia. Aprovechen también esa anticipación que ustedes tienen para sacar una copia. Si se les perdió su pasaporte, vayan a su consulado para que les emitan otro pasaporte. También de paso que les emitan una cédula si es que también se les perdió. O un certificado, en fin. Vamos con el siguiente documento. Certificado negativo de antecedentes judiciales o penales en el país de recepción, nuevamente en Brasil. Entonces vamos acá. Pasaporte, certificado negativo. Abramos aquí. Permítanme que no quiero perder esta guía. Certificado negativo de antecedentes. Vamos a abrir una nueva pestaña. Listo. Cuando hacemos clic en el vínculo que nos dieron, se nos va a abrir una nueva página en la cual podemos conseguir los certificados de antecedentes judiciales o penales en Brasil. ¿Qué pasa? El certificado de antecedentes va a depender del estado donde nosotros estamos viviendo. Y puede surgir una pregunta que es bastante válida. Pero Flavio, es que yo cuando llegué a Brasil con mi residencia temporal viví en diferentes estados. Viví un tiempo en el estado de Río de Janeiro, viví un tiempo en el estado de Minas Gerais, viví un tiempo en el estado de Amazonas y finalmente terminé en Paraná. ¿Yo qué les diría en ese caso? Aporten certificado de todos los estados. Y ya cuando ustedes lleguen allá a la cita de migración y les pregunten, ustedes les pueden entregar ese certificado de antecedentes y explicarles que es que ustedes vivieron en diferentes estados durante esos 2 años. Bueno, y listo. Otra persona puede decirles que solamente aporten el certificado del último lugar donde vivieron. También puede ser. Pero en mi opinión es mejor curarse en salud y presentar el certificado de todos los lugares donde ustedes vivieron como tal. ¿De acuerdo? Yo en mi caso, y en el caso del ejemplo aquí, Emile, yo estoy viviendo en el estado de Bahía. Entonces, vamos a ver. Aquí, Bahía. Como pueden ver, aquí hay 2 sitios web. Certificado Criminal Federal de la sección judicial del estado de Bahía y certificado criminal estadual. ¿Qué quiere decir eso?
que ustedes van a presentar dos certificados de la federación, es decir, de todo el país como tal, concentrado en Bahía, ¿no? Y del estado, del gobierno del estado de Bahía. Ellos tienen dos bases de datos, hay que aportarlas. Entonces aquí ustedes simplemente la abren, emiten el certificado, ponen su información, tipo de certificado, eligen que sería un certificado criminal, como lo mencionaba aquí. Certificado en antecedentes unidades, penales también. Criminal. Órganos. Eligen el estado, porque ese es el certificado federal, recuerden. En este caso yo elegiría Bahía. También les permite elegir más estados que han estado viviendo en diferentes estados. CPF, el CPF de ustedes. Y ahí les va a emitir el formulario y ustedes lo descargan. Regresemos aquí. Segundo documento, abrimos una nueva pestaña. Lo mismo, certificados del Tribunal de Justicia, aquí les dan las instrucciones de cómo se solicita, o por lo menos aquí en esta página del Estado de Bahía. Tienen que verlo en cada estado donde ustedes estén. En este caso simplemente es certificado de primer grado. Rellenan la información y consiguen su certificado. Ahora, ¿qué pasa? Y es un detalle que lo tengo aquí anotado. Estos dos certificados tienen una vigencia diferente. Si no estoy mal, el certificado que viene de la federación tiene una vigencia de 90 días desde el momento que ustedes emiten el certificado. Mientras que el certificado que viene del estado tiene una vigencia de 30 días a partir de que ustedes emiten el certificado. Entonces tengan eso presente, porque también es algo que les van a revisar cuando ustedes presenten la solicitud en su cita. Entonces asegúrense de imprimir ese documento con ventaja dentro de esa margen, ¿no? Es decir, que no entregan el formulario vencido cuando llegue el momento. Bueno, vamos con el siguiente documento. Declaración bajo las penas de ley de la ausencia de antecedentes criminales en cualquier país. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el link aquí. Abrir en una nueva pestaña. ¿Y de qué se trata esto? Es simplemente este documento. Es un documento que ustedes mismos van a diligenciar. Mi nombre, yo, menganito de tal, con nacionalidad tal, el país de donde ustedes vengan, estado civil, soltero, casado, en fin, fecha de nacimiento, tal, de la ciudad tal, hijo de tal y de tal, ¿no? Madre y padre, declaro bajo pena de ley que, y lo que dice el certificado. Luego, aquí colocan la ciudad donde ustedes están, unidad federal, que son las siglas del estado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, Salvador Bahía, o Río de Janeiro, o Foz de Iguazú, Paraná, en fin. Ponen aquí la fecha y su firma, ¿de acuerdo? Estos datos de acá abajo, estos los tienen que diligenciar a mano. ¿De acuerdo? Esto de acá arriba sí lo pueden diligenciar de forma mecánica si ustedes quieren, pero esta parte de acá abajo sí tiene que ser a mano. Cerramos aquí. Entonces ese facilito, se consigue así inmediatamente. Solamente es descargarlo, llenarlo y ya está. Comprobante de medios de vida. Vamos a ver acá. Comprobación de medios de vida o de subsistencia. Voy a abrirlo desde aquí en una nueva pestaña. Permítanme. Voy a aprovechar para ver algo también. Y vamos aquí. ¿Cómo debo comprobar mis ingresos o medios de subsistencia? Y cómo comprobar los medios de vida lícitos para mi familia. Entonces, aquí nos muestra una lista de diferentes opciones, ¿no? Nos menciona lo siguiente.
una lista de 14 documentos que podemos presentar como comprobante de nuestros ingresos dentro de Brasil. Nos menciona nuestros dependientes, ¿no? En el sentido de que puede ser que nuestra solicitud o en la solicitud de alguien más tenga que probar que depende de nosotros, ¿no? Sean nuestros hijos, sean nuestra pareja, en fin. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Puede ser un contrato de trabajo, puede ser contrato de prestación de servicios si eres un independiente, demostrativo de vencimientos, comprobante de recibimiento de aposentadoría si eres ya una persona jubilada, ¿no? En ese caso, por ejemplo, eres una persona jubilada de otro país, yo qué sé, te jubilaste en los Estados Unidos, te jubilaste en otro país y con ese dinero es que tú consigues vivir acá en Brasil. En fin, hay diferentes opciones. Uno de los documentos que yo les recomendaría que les puede servir, y es uno de los documentos que yo voy a presentar, es declaración bajo penas de ley, es decir, otra declaración jurada. Esta. Declaración de medios de vida lícitos y suficientes. Que simplemente decir, yo fulanito de tal, como lo vimos en el documento anterior, yo digo que yo tengo con qué vivir acá, yo tengo el dinero para poder subsistir aquí. Punto. Lo diligenciamos, lo firmamos nuevamente y lo entregamos. Es decir que ese requisito tampoco es tan complicado. ¿Qué les recomendaría yo? Que vean cada situación de ustedes en particular. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, en mi caso, como ya lo he mencionado en otros videos, yo soy nómada digital. Yo trabajo para una empresa fuera de Brasil y yo vivo de los ingresos que recibo de eso. Entonces yo aquí en Brasil no tengo contrato de trabajo, yo vivo en alquiler, así que no tengo cómo mostrar que soy dueño de una casa propia o cosas así. Yo lo que voy a hacer en mi aplicación de la residencia permanente, ya les contaré si me funciona, voy a llevar esta declaración jurada y también voy a llevar el reporte de rendimientos de mis cuentas de banco aquí en Brasil para que vean que tiene saldo, que es una cuenta vigente y que obviamente es de esos dineros que yo vivo, ¿no? Igualmente también llevo por si acaso una copia de mi contrato de trabajo en esta empresa en el extranjero. Está en inglés, pero en fin, mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? Pero yo sí les puedo decir que primero miren su situación en particular y si encaja dentro de cualquiera de estos 14 posibles documentos. Y si ninguno encaja, pues entonces ahí sí presentar una declaración juramentada, ¿de acuerdo? Nuevamente, es una declaración juramentada que no necesita que ustedes la presenten ante notario, ¿de acuerdo? Entonces con eso no hay problema. Cerramos aquí y cerramos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos otro documento. Aquí, como ustedes ven, yo también mencioné eso. La declaración juramentada, extractos, en fin. Vamos con el siguiente requisito y es comprobante de pago de tasas. ¿Qué quiere decir? Es pagar los impuestos o las tasas correspondientes. Bueno, la palabra correcta sería tasas. Las tasas correspondientes para poder presentar la solicitud de residencia permanente en Brasil. Entonces, venga, vamos a abrirlo desde acá. Abrimos una nueva pestaña. Y aquí. Aquí nos van a solicitar los documentos que necesitamos para poder generar el recibo y poder pagarlo. En este caso, como ustedes pueden ver, hay un dato que no es obligatorio, que es el CPF. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hice mi solicitud de residencia temporal, en esa época no tenía CPF, no hubo ningún problema. Ustedes pueden hacer esa solicitud de pago sin CPF. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen esta solicitud,
ustedes van a diligenciar información. Usted es la solicitud de residencia permanente, entonces ya se supone que ustedes tienen CPF. Les recomiendo altamente que pongan su CPF y los demás datos, su nombre, su dirección, el CEP, que es el código postal de su dirección. Le dan aquí en buscar, se rellenan los espacios automáticamente, país de nacionalidad, el país donde ustedes nacieron, correo electrónico, nombre de su madre, nombre de su padre, observación, si es que quieren hacer alguna observación, y es aquí donde viene la parte importante, código de receta STN. ¿Qué significa eso? Aquí nos mencionan los siguientes códigos de receta. 140066 para el pago de la tasa de autorización de residencia, que es por el valor de 168 reales con 13 centavos. Y luego, para conseguir el carnet de extranjería, que es el código 140120, por el valor de 204 reales con 77 centavos. Colocan el primer código, aquí les aparece el valor y van a seleccionar pagar. Aquí luego les va a aparecer otra ventana que les va a preguntar ¿cómo quieres pagar? Y te dan tres opciones: PITS, tarjeta de crédito o generar el GRU. El GRU es simplemente generar la boleta, la factura, para que ustedes descarguen el archivo PDF, lo impriman y vayan y lo paguen a un banco o a una lotería, en fin. Cuando yo hice la solicitud de residencia temporal, y como ustedes lo vieron en el video, yo tuve que imprimirlo, porque por alguna razón tampoco me aceptaba mi tarjeta de crédito internacional, que esa es otra cosa también que la tengan presente. Si les preguntan aquí tarjeta de crédito, es tarjeta de crédito brasileña, en fin. ¿Qué pasa? En mi caso, yo ya tengo cuenta bancaria en Brasil, ya tengo PITS, entonces no tuve que salir de mi casa, hice el pago desde mi celular aquí mismo. Y espero que ustedes también hagan lo mismo y realmente lo más recomendable. Ahora, también vuelve y aplica la misma recomendación para ustedes. Ellos no les van a mandar ningún comprobante a su correo electrónico. Entonces, cuando ustedes hagan el pago, van a ver que aparece el comprobante que dice el pago fue efectuado. Impriman ese comprobante. Y como siempre, guarden una copia en su correo electrónico, en su OneDrive, en la nube, en fin, y recuerden imprimirlo. Pero guarden eso inmediatamente, porque después no tienen forma de recuperar ese documento. Es lo que me refiero, ¿no? No vayan a cerrar la página una vez ustedes hagan el pago sin antes haber impreso o descargado ese comprobante, porque si no, ahí sí estamos mal. Entonces, para que lo tengan presente, ahí hacen el pago. Vamos a cerrar aquí. Y vamos con nuestros últimos requisitos. Aquí. En caso de indisponibilidad del sistema de colecta de datos biométricos de la Policía Federal, esta podrá solicitar una foto 3x4 reciente, a color, en fondo blanco, en papel liso de frente. La clásica foto 3x4 que conseguimos para, no sé, antes cuando se hacía la solicitud de hoja de vida, o para un trabajo, para la tarjeta militar, en fin. Cada uno sabe para qué funcionaban esas fotos, ¿no? Aquí en Brasil se consigue fácil, normalmente, por ejemplo aquí en la ciudad donde yo estoy viviendo, que es Bahía, se consiguen unos lugares que se llaman como, les dicen xerox, que sería lo mismo que decir papelería o copistería. En esos lugares ellos suelen tomar esas fotos 3x4. No se les olvide decir que es importante que la foto sea en fondo blanco y a color. Y van y se las toman. Yo aquí todavía no la tengo marcada como lista. Tengo que tomarme la foto la próxima semana y ya llevármela. Y aquí en cuanto a observación de otros documentos, aquí no hay mucho que decir. Es decir, lleven todos los documentos que ustedes tengan. Si consideran que pueden llevar alguna otra cosa adicional, llévenla, pero saben que en el paquete que van a entregar son solamente todos esos documentos. Puede ocurrir, porque siempre ocurre, ¿no? Estas cosas pues al final tienen un factor humano y tal vez les toque un funcionario que dice, no, necesito un documento más, o
veo tu comprobación de ingresos, pero necesito un extracto bancario, o necesito esto y lo otro, necesito, en fin. Dudo que eso pase, pero siempre se corre riesgo y ante eso no hay nada que se pueda controlar o hacer, ¿no? Simplemente, como ellos dicen, les dan la advertencia que se puede llegar a solicitar un documento de más. ¿De acuerdo? En todo caso, digamos que eso sería en principio todo lo que se necesita. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, hemos llegado al final de nuestra lista de documentos requeridos para poder solicitar la residencia permanente en Brasil. Por el momento, a la fecha que estoy haciendo este video, no puedo decirles qué tal me fue a mí personalmente solicitando la residencia permanente porque todavía no he ido a mi cita es en junio. Pero cuando llegue ese momento, les haré un video, les haré un blog hablándoles de cómo fue mi experiencia solicitando la residencia permanente. En todo caso, esto es una descripción de todo lo que ustedes necesitan saber para poder solicitar su residencia permanente en Brasil a través del acuerdo Mercosur, transformar su residencia temporal a permanente. Entonces, nada, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienen alguna duda, pueden dejármela en los comentarios y como siempre haré lo mejor que pueda para poder resolver sus preguntas. Si quieren más contenido sobre viajes, nomadismo digital o también información sobre cómo migrar a diferentes países, en este caso, en la etapa de mi jornada de vida, cómo migrar en Brasil, pueden encontrar más información al respecto. Y si les gustaría saber sobre alguna otra cosa sobre la vida aquí en Brasil o en algún otro país que yo haya visitado, también háganme la pregunta y con seguridad trataré de hacer un video para poder contarles un poco más al respecto. Bueno, creo que no me estiro más, ya este video ha sido lo suficientemente largo. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Les deseo lo mejor en su aplicación.